Abramos en la palabra Hechos 3, 1. Este es un tema que lo titulé ¿qué es lo que interfiere en mi relación con Dios que no me deja avanzar? Yo le agregaría en su propósito. Hechos 3. Dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Amén. La palabra nos dice que, y hemos tratado este tema, hemos venido tratándolo por mucho tiempo. La palabra dice que Cristo nos libertó, que en Cristo lo tenemos todo y lo podemos todo, que ya hemos recibido todas las bendiciones del cielo. Eso es verdad, porque eso lo dice la palabra, ¿verdad? Pero entonces surge siempre la pregunta: si esto dice la palabra y lo hemos creído, entonces ¿por qué algunos cristianos no están aún disfrutando de esa libertad que fue comprada en la cruz por un precio bastante alto? Fue precio de sangre. ¿Será que aún hay ataduras mentales? Preguntémonos ahí cada uno. ¿Por qué será que yo no avanzo? ¿Por qué será que cada momento, hay momentos en que veo que estoy en el mismo lugar? Hay momentos que siento que estoy estancada. Llámese en mi trabajo, llámese espiritualmente, familiarmente, bueno, cada uno pregunta. ¿Será que aún hay un atasco en mi vida que no me deja vivir esa libertad en Cristo? Por eso yo traje este mensaje que está en Hechos 3, el cual quiero que reflexionemos hoy, y cuando salgamos de acá, de este lugar, quiero que salgamos pensando diferente y actuando y hablando diferente como iglesia. Amén. Dice la palabra entonces en el versículo 1 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. Ellos oraban en la mañana, o a las 9 de la mañana, oraban en la tarde a las 3 y en la noche, que era la puesta del sol. Esta era la costumbre de los horarios de los judíos devotos y que de los gentiles que a menudo iban al templo a orar. En el versículo 2 dice que entonces que era traído un hombre cojo de nacimiento, dice la palabra, era cojo de nacimiento, y que siempre lo colocaban a la puerta del templo que llamaban La Hermosa. La puerta de La Hermosa era una entrada al templo, no a la ciudad, sino al templo, y esta era una de las entradas favoritas de muchas personas que pasaban allí por ese lugar. Por eso, este cojo, les digo, porque además de ser cojo, mendigaba,
se hacía en este lugar para que todo el mundo lo pudiera ver. Entonces, en este contexto, este hombre, dice ahí que era cojo de nacimiento, se cree que llevaba muchísimos años estando en este lugar. Ahí más adelante podemos ver en Hechos 4:22 dice que llevaba 40 años, o sea, bastante tiempo, ¿verdad? Y siempre se hacía en ese lugar. O sea que muchas personas lo veían, cada que iban a la iglesia o al templo lo veían ahí. Seguramente Jesucristo también pasó muchas veces por el templo y lo vio también. Y aún los apóstoles, todos los que pasaban por ahí. Los templos de altares eran lugares habituales donde la gente iba, pues lógicamente orar, y era tradición, y era común ver mucha gente, muchos mendigos, estar postrados cerca del templo a pedir limosna, a pedir dinero. Eso era habitual en ese entonces. Un detalle interesante es que este hombre lo ponían, dice que lo ponían, o sea, él no iba solo, o sea, alguien lo llevaba a ese lugar, tal vez un familiar, tal vez un amigo, tal vez alguien, un amo explotador, ¿no? Que lo llevaba allí para que pidiera dinero también. No lo sabemos porque la palabra no lo dice, ¿sí? Pero lo que sí resulta muy, digo yo, extraño es esa actitud de esas personas, porque siempre lo llevaban allí. ¿Por qué no lo entraban al templo? Tal vez nunca lo entraban al templo, lo dejaban ir ahí al lado. Entonces dice que el hombre era cojo de nacimiento. Este hombre se había acostumbrado a que lo llevaran diariamente a ese lugar para que la gente le diera dinero. Y me atrevo a decir que este hombre ya había perdido la fe, ya había perdido la esperanza de volver a caminar. A él ya no le importaba su discapacidad, ya no le interesaba volver a caminar, porque como había nacido así, él pensaba que ya no había sanidad. Él pensaba que no había nadie que lo pudiera ayudar a salir de esa condición en la que él estaba. Él no creía o no sabía que había un Dios en los cielos que pudiera sanarlo, ¿sí? Ese era su atasco, ese era ese pro que no lo dejaba a él salir de esa condición. No sabía lo que Cristo había hecho, ¿cierto?, por él en la cruz, porque para ese entonces Jesucristo ya había muerto, había resucitado, había ascendido. O sea que de alguna manera, no sabemos si este hombre sí había escuchado hablar de Jesús, o tal vez no, ¿sí? Tal vez estaba con su ceguera espiritual también, seguramente, ¿sí? Y no dejaba, sus ojos no veían más allá que su discapacidad, sus ojos no veían más allá que la costumbre de pedir el dinero para su sustento diario. Y algo más que yo noto acá es que se había acostumbrado a que la gente le tuviera pesar, a que la gente tuviera conmiseración de él. Van a ir anotando ahí, son atascos que seguramente de pronto algunos ya podemos tener esos mismos o podemos tener otros. Yo lo que quiero, iglesia, es que hoy identifiquemos cuál es ese atasco, cuál es ese pro que no me deja a mí crecer en el conocimiento de Cristo. Hemos dicho aquí, y la palabra lo dice, nosotros fuimos ya transformados. Nuestro espíritu fue transformado el día que yo recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero nuestra alma, que donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos y la voluntad, es ahí, donde a veces no avanzamos. Yo quiero que hoy dejemos eso de acá. ¿Sí? Los ojos de este hombre solo estaban puestos en el dinero, en lo que le daban las personas que por ahí pasaban. Por eso Pedro dice la palabra, más adelante vemos, en el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen dinero. Les dieran dinero. Entonces, Pedro, en el versículo 4 dice, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Este hombre, sus ojos estaban puestos
pedir dinero, en su discapacidad, que lo hacía hacer eso. Y algo que los apóstoles hicieron fue que este hombre dejara de mirar su condición de cojo mendigo, que dejara de ver solo la limosna y pusiera la mirada en ellos. Porque ellos tenían algo más valioso para darle a este hombre que una simple limosna. Algo que ellos hicieron fue que ese hombre le dijera: deje de ver su discapacidad, deje de estar viendo la limosna y míranos a nosotros. Hoy el Señor te dice: mírame a mí, mírame a mí, que yo ya te sané, mírame a mí, que yo ya te salvé, mírame a mí, que yo ya te liberté. Hoy el Señor te está diciendo: mírame a mí. No mires más esa condición que no te deja avanzar, no mires más esa condición que no te deja crecer. En mí, dice el Señor. ¿Cuántos creen? Amén. Amén. Y hoy en día la iglesia cristiana todavía hay hermanos cojos de nacimiento espiritual. Todavía hay hermanos cojos de nacimiento espiritual. Hermanos que siguen atados mentalmente, hermanos que siguen atascados en alguna área de su vida y que no pueden avanzar, que no pueden crecer en ese conocimiento de Cristo y que no pueden vivir esa nueva identidad que el Señor ya les dio a través de la obra redentora. Hay hermanos que solo miran su condición en vez de mirar a Dios, en vez de mirar lo que ya Cristo hizo en la cruz. Hay hermanos que siguen esperando limosna, cuando ya Cristo nos dio todo, nos dio el 100%. Solo debemos tomarlo por fe y avanzar. Hay hermanos que están acostumbrados a que los demás miren su discapacidad, su atasco, su situación con pesar, que se acostumbran a vivir de la conmiseración, de la victimación. Es que yo soy así. Es que yo soy así. Es que yo ya no puedo cambiar. Es que ustedes no saben con lo que yo he tenido que pasar. Es que ustedes no han sufrido lo que yo he sufrido. Ojalá usted hubiera vivido lo que yo sufrí, o yo viví. ¿Cuántos han dicho eso? En algunos momentos hemos dicho eso, ¿cierto? Yo sé que hay personas en la iglesia así, ¿sí? Y siguen atascados en esa misma impulsación, quejan, y han entendido que ya son nuevas criaturas, que Jesús ya borró ese pasado. ¿Por qué volvemos a traer el pasado cuando ya la palabra dice que Él del pasado ya no tiene memoria? Que ya nos perdonó, que los pecados ya fueron echados a la mar, que ya no se acuerda lo que hicimos hace un minuto esta mañana, ya no se acuerda. Pero nosotros somos los que nos encargamos de traer esto. Por eso Pablo siempre dice: renovemos que nuestra vida. Por eso, hermanos, preguntémonos hoy: ¿qué dirección? ¿A dónde estoy viendo? ¿Qué es lo que mis ojos están viendo? ¿Qué es lo que yo estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy viendo que me distrae del propósito que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que está interfiriendo en mi relación con Dios? ¿Dónde estoy atascado o atascada? No, yo quiero que salgamos realmente libres de este mundo, que podamos avanzar como iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo, como Dios nos ve. Mire, hay muchas personas que no se ven como Dios las ve. ¿Cómo nos ve Dios? Santos, perfectos, sin manchas, irreprensibles, perfectos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el hombre piensa de sí mismo, así es, dice la palabra. ¿Cómo me veo de Dios? Como yo me vea, así me ven los demás. Versículo 5 dice: entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Versículo 6: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. No tengo plata ni oro. Es verdad, Pedro no tenía nada de dinero, Juan tampoco, pero él sí tenía algo. Tenía autoridad, tenía poder, tenía fe y tenía amor.
para sanar a los enfermos, para sanar a esa persona que está de lo que tengo te doy. Pero sabía cómo se sentía ese hombre que estaba ahí, porque en algún momento ellos vivieron algunas condiciones cuando vivieron con Jesucristo, ¿sí? Pero él sabía quién estaba con él. Él sabía quién lo estaba respaldando, ¿sí? Y él dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, le dijo Pedro al joven. ¿Saben por qué Pedro le dijo a ese hombre por qué? Que se levantara. ¿Ese hombre conocía a Jesús? No. Pero le dijo: levántate. Iglesia, hoy nosotros no solamente conocemos a Jesús, sino que Él mora dentro de nosotros. Este hombre no conocía a Jesús. Este hombre tal vez nunca había oído hablar de Jesús. Nosotros ahora andamos en Jesús y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Hermanos, Él ya nos levantó. ¿Cuándo nos levantó? Cuando Él murió por nosotros en la cruz. Ahora solo debemos caminar en fe y por fe en Él. Pero Pedro y Juan no solamente querían sanar a este hombre, no solamente querían sanar. Ellos querían transformar su vida por el poder de Jesucristo resucitado. Nosotros como iglesia no solamente debemos orar por los enfermos y ya si no los han echado, no. Nosotros como iglesia debemos cuidar de esas personas, debemos cuidar de esa personita que Dios nos está dando. Nosotros somos pastores, todos aquí de esta iglesia, y Él nos pone ovejitas para que nosotros estemos guardándolas y protegiéndolas hasta que ellos ya puedan caminar solitos. Como iglesia debemos hacerlo. Dice la palabra ahí que entonces ellos lo sanaron, dice ahí la palabra más adelante. Dice también, y hoy yo quiero decirles, iglesia, nosotros como iglesia ya fuimos transformados cuando recibimos al Señor. Hoy como iglesia estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. A dar a conocer el verdadero significado de la obra redentora de Jesucristo. Mire, ese es en Hechos 3, ese es el primer milagro que hacen los apóstoles después de que Jesucristo murió, resucitó y ascendió. Ese es el primer milagro que ellos hacen. Vemos a un Pedro y a un Juan decididos. Vemos a un Juan y a un Pedro llenos de autoridad y poder. Y vemos en Hechos 1, más atrás, en Hechos 1, en el versículo 8, ¿qué les dice primero? Después de que él asciende, en el versículo 6, les dice que no se vayan a Jerusalén, sino que esperen ahí, porque van a recibir la promesa. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo de Jesús. Y luego les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego vemos en Hechos 2, en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo de Dios y desciende sobre ellos, y ellos reciben ahí poder. Entonces vemos que en el versículo 3, Pedro y Juan ya saben lo que hay, ellos saben lo que tienen, ellos saben a lo que van, ellos no van con temor, ellos no van con duda, sino van con todo el poder, con toda la autoridad, con todo el amor y con toda la fe, a ser testigos de lo que Jesucristo les haya prometido. Versículo 6 también dice: de lo que tengo te doy. Pedro le dio a este hombre cojo poder en el nombre de Jesús. Pero él no podía dar, tal vez no lo hubiera dado si no supiera que ese mismo poder lo tenía él en su vida. Pedro sabía lo que había recibido allí en el Pentecostés. Él sabía lo que había en él. Iglesia, nosotros tenemos ese mismo poder que tenía Pedro y Juan para decirle a ese problema: quítate en el nombre de Jesús. Tenemos el poder para decirle a esa enfermedad: te vas en el nombre de Jesús.
problema, esa circunstancia, ese atasco, solo te digo que hoy tú tienes ese mismo poder para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder para decirle a la mentira, al enojo, a la grosería, te vas en el nombre de Jesús. Eso no hace parte de esta nueva vida en Cristo. Tú tienes el poder para perdonar en el nombre de Jesús. Muchas personas no pueden avanzar porque no han perdonado. Muchas personas no pueden avanzar porque hay algo del pasado que aún los ata aquí en la mente. Acuérdate que el espíritu ya fue libre, pero aquí en la mente. Y muchas personas no pueden avanzar. Pero yo le digo, iglesia, tú tienes el poder para decirle a esa circunstancia te vas, para decirle a esa amargura te vas en el nombre de Jesús, para decirle a ese activismo que este mundo ofrece y que no nos deja realmente servirle a Dios como debe ser. Te vas en el nombre de Jesús. Todo conformismo. Nosotros tenemos el poder para decirle a todo ello, a todo esto que nos distrae, no más. Te vas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que tenemos esa vida? Amén, amén. Iglesia, no le crea más mentira al enemigo. Él es el engañador. Y siempre va a venir con dardos para hacernos creer que no tenemos ese poder y esa autoridad. Pero no le crea más a él. No le crea más a ese problema. No le crea más a esa circunstancia. No le crea más a ese atasco. Crea lo que ya Jesús hizo por ti. Además de que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad, tenemos la fe en Cristo. Y lo más importante, tenemos el amor de Dios para vivir en esta tierra como verdaderos hijos de Dios. El amor de Dios. Tenemos el fruto del Espíritu Santo y tenemos los dones espirituales. ¿Qué nos hace falta? Nada. Tenemos todo. Estamos equipados, estamos preparados, estamos listos como iglesia. Solo tenemos que tomar la decisión de avanzar, de caminar. Y lo más importante también, dice el Evangelio, tenemos el respaldo de Dios Todopoderoso. Iglesia, no estamos solos. Lo tenemos todo en este tiempo. Jesús nos lo prometió en Mateo 28. Dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Todos los días. No dijo, yo voy a estar con ustedes cuando hagan las cosas bien solamente y cuando hagan las cosas mal yo no voy a estar con ustedes. Mentira. Y nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros tenemos el respaldo más poderoso, que es el respaldo de Dios, del que todo lo ve, del que todo lo puede. Ese es el respaldo que hoy nosotros tenemos. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, dice que le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y yo preparando este mensaje me hacía una pregunta, más bien una reflexión. Cuando Jesucristo sanaba, decía, sé sano, levántate. Y no decía en el nombre de Dios porque le eran engaños, pero sé sano y levántate. Sé sano, tus pecados son perdonados, y todo era al instante. Aquí Pedro le dice a él, le dice en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero luego en el 7 dice que lo toma de la mano. ¿Por qué no se sanó cuando le dio la orden? Tal vez porque Pedro notó que este hombre tenía miedo, no dice la palabra. O tal vez porque el problema que tenía este hombre era de sus pies y tenía que ayudarlo, ¿cierto? Yo me iría más bien por la segunda, pero pues no sé. Y es por eso dice que luego él dice que lo tomó de su mano y lo levantó. Y que en el momento que él lo levantó, dice que sus pies fueron afirmados y sus tobillos también. Este hombre necesitaba la ayuda de los apóstoles. Y yo digo hoy, iglesia, hay momentos donde necesitamos de la ayuda de otra hermana. A veces creemos que somos autosuficientes. Y eso no quiere decir que Dios no lo pueda hacer porque Él es todopoderoso.
Pero hay momentos en que nosotros necesitamos de la ayuda de otro hermano en la fe. Hay momentos, iglesia, que necesitamos la mano de un hermano para que nos apoye, nos ayude en oración, o por qué no decir nos ayude a salir de esta circunstancia, de este atasco o de esta situación. Iglesia, no le dé pena pedirle ayuda a su pastor, a su líder, a otro hermano en la iglesia. Aquí estamos para ayudarte a salir de ese problema, de ese atasco, de esa circunstancia que no lo deja avanzar. Y eso es lo que yo quiero hacer al final del servicio. No voy a terminar pensando, porque la idea es que todo esto no solamente sea teoría, sino que lo pongamos en práctica. ¿Y cómo es ponerlo en práctica? Pues orando aquí los unos por los otros, teniendo fe, declarando la palabra y caminando en poder y en autoridad. Entonces, como pastora de la iglesia, yo les digo, aquí estamos. Néstor, César, aquí varios, Mónica, varias personas que estamos capacitados para poder desarrollar en lo que ustedes necesiten. Este año vamos a sacar un tiempo para las consejerías. Si alguien necesita un consejo, alguien quiere, aquí estamos. No les dé pena, no les dé vergüenza. La gente dice, ay, pero qué pena, que el pastor Quintero, no, nada. Es tu sanidad, es tu libertad la que está ahí. De usted depende. Si el Espíritu Santo no vea orgullo, y Él pone en nosotros el querer como el hacer, es cierto. Pero nosotros tenemos un libre albedrío que tomamos la decisión de si hacemos o no hacemos. Es una decisión propia. ¿Bien? 8. Dice, y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces, en cuanto este hombre fue sanado, el hombre hizo 3 cosas. Dice la primera, lo primero que hizo fue, se unió a los apóstoles y entró con ellos al templo. Por eso digo yo que este hombre tal vez nunca había entrado a ese lugar. Porque dice que entró. Tal vez esos amigos y sus familiares solo venían y lo tiraban ahí, echaban, lo recogían en la noche para ver cuánta plata habían recogido. Tal vez este hombre jamás había entrado a ese templo. Dice ahí la palabra que lo primero que hizo fue que se unió a los apóstoles y dice que entró con ellos al templo. Segundo, dice que inmediatamente puso en acción lo que no podía hacer antes. Él no podía caminar. Entonces, cuando Pedro dice, levántate, le dice que se levanta, y él se levanta, y dice que empieza a saltar. Dice, saltando, andando, saltando, dice la palabra ahí. Cuando nosotros también recibimos algo de Dios, tenemos que ponerlo por práctica. A veces nosotros Dios nos da una palabra, pero, ay Señor, tan bonita la palabra. Pero recordemos que esta palabra, si nosotros no la hacemos viva, sigue siendo solo una palabra de este libro. Entonces dice ahí que este cojo mendigo sé que empezó a hacer uso de sus piernas. Él no se sanó y fue y se sentó otra vez allá a pedir limosna. Eso no dice la palabra, y creería yo que no lo hizo. Porque dice ahí que él, en vez de eso, se unió a los apóstoles, entró al templo y luego empezó a alabar al Señor, que fue lo tercero que hizo. Empezó a alabar a Dios y a hablar a Dios. Dios hace mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Este hombre pedía solo dinero, pero a cambio de eso recibió su sanidad y su salvación, que es lo más importante. Así es nuestro Dios, siempre nos sorprende de manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera se nos haya pasado por la cabeza. Versículo 10. Y la reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Este hombre tenía hacía 40 años, eso lo dice en Hechos 4:22, que estaba así.
pues llevaba como desde su nacimiento. Él era conocido, por eso era conocido en la puerta de ese templo. Por eso yo creo que Jesús debió haberlo visto muchas veces, porque no lo había hecho nada. Se ha pasado por él. Podemos decir que una de las razones por las que Jesús no lo sanó es porque hay un tiempo para el Señor, porque la obra de Dios es tan importante como su voluntad, y que era la gloria mayor de Dios que Jesús lo sanara por medio de sus apóstoles. Jesús hizo muchas sanidades y sus apóstoles estuvieron con ellos, pero este era el primer milagro, este era el primer digamos, sanación por el milagro que los apóstoles hacían sin su maestro. Eso era lo primero que ellos hacían. Tal vez Dios dijo: yo quiero que este hombre sea sano por medio de los apóstoles, que glorifiquen mi nombre, para que la gente se dé cuenta que Jesús no está con ellos. Ellos tienen el mismo poder, ellos tienen la misma autoridad, ellos tienen fe y amor para hacer lo que tienen que hacer, para hacer lo mismo que Jesús hacía. La palabra dice que mayores cosas haremos nosotros. Amén. Y eso era lo que estaba haciendo Pedro y Juan, haciendo lo que Jesús les enseñó que hicieran. Pues yo le digo, iglesia, no importa cuánto tiempo lleves con esta situación. Este hombre llevaba 40 años. Hay un pasaje que es el de Bethesda también, el ciego que está en Bethesda. Él llevaba 38 años, en San Juan 5:1. Y es la misma condición y son pasajes muy parecidos. Estos dos hombres llevaban mucho tiempo en esa circunstancia. Este era cojo, el otro era ciego. Su mirada estaba solamente puesta en el dinero. Este hombre estaba esperando que los demás lo llevaran al estanque, en San Juan 5:1, para que hubiera sanidad allí. ¿Saben qué es estanque? ¿Es estanque? Estancado. ¿Sí? Agua estancada. ¿Por qué nunca lo habían llevado allí? ¿Por qué nunca alguien lo había llevado allí? Porque no alcanza a llegar, y segundo, porque Dios tenía un mejor propósito, porque le iba a dar un agua viva, un agua que era la mejor, que era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Iglesia, pero digo, no importa cuánto tiempo lleves tú con ese problema, con esa circunstancia que no te deja avanzar. Hoy el Señor te dice: ya tú eres sano, ya eres libre. Levántate, levanta, salta y alaba a Dios en espíritu y en verdad. No sé cuál sea ese caso, tal vez sea la falta de perdón, la ira, el enojo, tal vez en una situación que vivió en su niñez, en su adolescencia, en su matrimonio, y no te deja avanzar en el propósito que Dios tiene para ti. Iglesia, ¿dónde está tu mirada? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Cuál es tu prioridad? Yo los animo que no miremos más eso, no miremos más esas circunstancias, ese problema. Miremos a Jesucristo, que Él ya nos hizo libre, Él ya nos libertó. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También dice: donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. No crean más la mentira de Dios. El mundo hoy nos quiere mantener ocupados y quiere mantener ocupado al cristiano en muchas actividades con el propósito de que no busquen tener esa relación íntima con Dios. Y todos estamos en el mismo: es que no puedo, es que se me presentó esto, es que voy para este lado, es que voy para allí, y no nos dejan hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hermanos, que vamos a orar: uy, no, es que tengo que ir allí, tengo que ir allá, activismo. Hermanos, vamos a evangelizar, no preciso de verdad. Siempre hay algo que hacer.
Yo no lo estoy criticando, no lo estoy juzgando, simplemente es que entendamos que eso es lo que el mundo hoy quiere hacer con los cristianos y no cristianos. Mantenernos ocupados, mantenernos ahí, embobados, ahí, dando vueltas. Yo hoy quiero que hagamos algo. Cerita con un música así. Yo quiero decir, iglesia, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos que vamos a dar a la iglesia. Y en esta iglesia tenemos fe, en esta iglesia tenemos poder y autoridad para orar por lo que sea en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo quiero que no les dé pena, no se sientan mal. Yo sé que hoy el Señor quiere hacer algo más de lo que ha hecho a nosotros. Si quieren pasar aquí adelante, pues vamos a orar. Vamos a orar por esa circunstancia, por ese atasco, por eso que te está impidiendo seguir en el propósito de Dios. A veces dice, yo quiero servir a la iglesia. Este año, ¿cuántos han dicho este año sí voy a comprometer con Dios? Este año sí voy a servirle a Dios en la iglesia como es. ¿Cuántos han dicho eso? Y gloria a Dios. Y ojalá así sea. No le crean más a Dios. No se dejen enredar por el altruismo, por las ocupaciones. Vamos a servirle al Señor. Iglesia, nosotros somos la base. Dios nos escogió, los que estamos aquí, la mayoría, nos inscribimos ahí en un librito para servirle al Señor a través de esta congregación. Y en la medida que nosotros, como servidores de Cristo, estemos sanos, nuestra alma, nuestras emociones, es más fácil nosotros poder llevar a otros al conocimiento de Cristo, llevar a otros a que conozcan al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Por eso yo lo que como iglesia, nosotros salimos. Si hay algo que hagámoslo hoy. Si hay algo que perdonar, perdonemos hoy. Amén. Yo quiero que pasen aquí adelante con esto de Marlene, Fernando, César, que pasemos acá y vamos a orar. No te pena, vamos y oramos en el nombre de Jesús. ¿Qué tenemos por ahí todavía que no hemos soltado tal vez, consciente o inconscientemente? Porque lo que Dios quiere y el Evangelio es libertad, es gozo, es paz. Es más que una religión, es más que un grupo que simplemente quiere hacer unos ritos. Somos luz. Y a donde vayamos vamos a impactar la tierra. Que nos soltemos hoy porque hemos sido bendecidos, hemos sido llenos de amor, de poder y autoridad. Que podamos fluir en la esencia que tenemos en nuestra realidad espiritual. Todos somos llamados a hacer esa luz.
Todos somos evangelistas. Y este año queremos que realmente nos gocemos en esa libertad. Que no digamos solamente es que pertenezco a una iglesia con tal nombre, sino que podamos decir: soy hijo amado de Dios. Ya no le demos más lugar al engañador que actúa en nuestros pensamientos, poniendo pensamientos que no son. Esos pensamientos de fracaso, esos pensamientos es que estoy viejo, esos pensamientos que no puedo, esos pensamientos que me llevan a vivir en amargura, aún en depresión, son las artimañas del enemigo. Y la palabra dice muy claro: resistamos al diablo y afirmémonos en Dios. Y es lo que estamos haciendo hoy. Si alguno está pasando por alguna situación, es el momento de que nosotros, como hizo Pedro, lo levantó. Es cierto, tal vez dudaba el hombre: ¿será que esto es cierto? ¿Será que puede ser así? ¿Cuántos enfermos hay hoy? ¿Cuántos enfermos hay hoy necesitando una palabra de sanidad? Y en nosotros ha sido puesta esa palabra de sanidad. En el nombre de Jesús eres sano. Es apropiarnos de este regalo tan precioso que Dios nos ha dado. Es apropiarnos de nuestra esencia, lo que somos. Padre, te damos muchas gracias, porque así como tú te manifestaste en Jesús, en la humanidad de Jesús, ese mismo espíritu que estuvo en Jesús hoy mora en nosotros, papá. Y podamos caminar como caminó Jesús, con una confianza en ti, Padre, llevando tu presencia, Señor, a este mundo tan necesitado, levantando al cojo, al paralítico, liberando al que está oprimido, Señor, la parte emocional. Hay tantos hoy, y se rompen todas las cadenas. En tu precioso nombre somos libres. Hemos sido ungidos con el mismo propósito que fue ungido Jesús, para dar vista al cielo, para levantar al paralítico, para romper cadenas de impiedad. ¿Qué nos detiene?